Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, hermanos, que nos damos cita para glorificar el nombre de Dios y para recibir su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. Reciban un saludo de los pastores, ellos están en Colima predicando la palabra, el evangelio. Los invitaron al aniversario de la iglesia de Casa de Oración de Colima y ellos están allá. Y primero Dios, el miércoles ya estarán por aquí con nosotros, hermanos. Reciban un saludo de parte de ellos. Y pues nosotros vamos a disponernos a recibir la palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Sí están listos y dispuestos? Sí, gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, hermanos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias una vez más, Padre, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu cuidado que has tenido para con nosotros. Queremos, Señor, presentar delante de ti este tiempo, pidiéndote, Señor, por favor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Señor, nos disponemos a recibir tu palabra, que dé fruto, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú le envías hoy en este día a nuestra vida, Padre. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy en esta mañana vamos a ver un tema con la ayuda del Espíritu Santo. Algunos de ustedes no vinieron el último miércoles que me tocó compartir. Les comentaba yo que les iba a hablar de algo que Dios habló a mi vida hace como un mes, 10 días aproximadamente. Me dio una parálisis facial, hermanos. Algunos de ustedes no se dieron cuenta. Me dio una parálisis facial y pues no eran muy favorables las expectativas del doctor, pero Dios en su misericordia, hermanos, me ayudó y pues estoy aquí por su pura gracia y por su misericordia, hermanos. Quiero hablarles hoy en esta mañana, hermanos, sobre el dominio propio. El dominio propio. Y pues por principio de cuentas tenemos que saber qué es el dominio propio. El dominio propio se refiere a una mente disciplinada que tiene sus prioridades en orden. Es lo opuesto al temor y a la cobardía que producen desorden y confusión en la vida de las personas. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, hermanos. Te voy a pedir que me acompañes a Proverbios capítulo 25, 28. Proverbios 25, 28, yo te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Hace miles de años atrás, hermanos, las murallas, los muros, se usaban precisamente para defender. Si tú ibas a una ciudad y te encontrabas una ciudad con muros altos, gruesos, es porque esa ciudad tenía bastante protección. Las murallas eran para proteger. Y aquí en Proverbios dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. O sea, sin protección ante los ataques del enemigo. El dominio propio, hermanos, es importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Es Cristo el único que nos puede dar ese dominio propio, que nos mantiene libres del miedo, libres de salir huyendo ante las situaciones, decisiones que debemos de tomar todos los días de nuestra vida. Ninguna persona, hermanos, escuchen, ninguna persona podrá dirigir a otra persona a menos que primero esa persona se haya aprendido a dominar ella misma. De lo contrario,
no va a poder dominar a nadie. El dominio propio, hermanos, es una capacidad sobrenatural que Dios da. El dominio propio no lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina, ni comprar, hermanos. El dominio propio es algo sobrenatural que solamente Dios puede dar. El dominio propio es una de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Es una de las 9 características del fruto del Espíritu Santo que tú y yo necesitamos desarrollar en nuestra vida. Es un fruto que los hijos de Dios pueden y deben de tener desarrollado en su vida. El dominio propio. El dominio propio nos da la capacidad y el poder para dirigir a otros, porque primero nosotros somos siervos de Cristo y gobernados por el Espíritu Santo. De otra manera, hermanos, no podemos dirigir a nadie más. Si no hemos sido gobernados primeramente nosotros por el gobierno y las riendas del Espíritu Santo en nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 5 al 11. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Dice así la palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjense bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos debemos esforzarnos diligentemente en ejercitar en nuestra propia vida el carácter y la manifestación de Cristo en nosotros. En nuestra vida cristiana, hermanos, no honramos ni glorificamos a Dios si no desarrollamos, si no evidenciamos este fruto del Espíritu Santo. Entonces, si queremos glorificar a Dios con nuestra vida, tenemos que desarrollar esas 9 características del fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tenemos que, fíjense bien, hermanos, el Espíritu Santo, Dios ha derramado de su Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí o no? Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es una gracia que recibimos de parte de Dios. Pero de ahí en adelante es nuestra responsabilidad desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Es una disciplina, hermanos, que tú y yo necesitamos ejercitar en todas las áreas de nuestra vida para dar el resultado que Dios espera de ti y de mí. Dios espera un resultado de tu vida y de mi vida, hermanos. ¿Sí sabían? Dios está a la expectativa del resultado que tú y yo le estamos dando, de cuánto el carácter de Cristo está siendo formado en mi vida. Segunda de Timoteo 1, versículo 7, por favor. Segunda de Timoteo 1, 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, hermanos, quiere que nosotros desarrollemos el dominio propio en nuestra vida. La palabra dominio propio viene del griego sofronismos y significa, escuchen lo que significa dominio propio: disciplina, control de uno mismo, cabal, juicio, una mente sana. Eso es lo que significa el dominio propio. El dominio propio
es para vencer el temor en los momentos difíciles de nuestra vida. Pueden ser momentos de enfermedad, escasez económica, problemas familiares, problemas en el trabajo, etcétera. Tener autocontrol de uno mismo, tomar decisiones correctas, guiadas por el Espíritu Santo. El dominio propio nos sirve para la toma de decisiones que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Decisiones correctas, guiadas por el Espíritu Santo, para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Cuándo seguir adelante y cuándo parar. Cuándo seguir viendo y cuándo dejar de ver. Cuándo estar oyendo y cuándo dejar de oír. Para eso es el dominio propio, hermanos. Es un autocontrol de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones. Ese es el dominio propio, hermanos. El dominio propio es importantísimo en nuestra vida. Es indispensable que hagamos lo necesario para desarrollar en nosotros por nuestro bien y por el bien de los que están a nuestro alrededor. Una persona sin dominio propio, hermanos, es una tragedia para los que están a su alrededor. Hermanos, vivimos en una sociedad donde casi todo se controla a base de un control remoto. Hoy en día, hermanos, las televisiones, los aviones, los drones, los carros, las luces, los ventiladores, la mayoría de las cosas se controlan a través de un control remoto. El ser humano, hermanos, es experto, escuchen, el ser humano es experto en querer controlar otras cosas y a las demás personas, a quien se pueda y a quien se deje. El ser humano es experto en querer controlar, pero ese ser humano no ha aprendido a controlarse primero él mismo. Pero sí queremos controlar a los demás. Necesitamos, hermanos, el dominio propio. El dominio propio, hermanos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestras palabras, hermanos. Dominio propio en lo que hablamos, hermanos. Mira, hay una historia de un joven que era muy inteligente, las primeras notas en su escuela, pero tenía un carácter terrible. Nada más se enojaba ese joven y maldecía y peleaba, era un caos en cuanto se enojaba ese joven. Su papá se da cuenta que necesita ayuda y le dice, mira, vamos a hacer un ejercicio. Le compra una tabla y le compra una bolsa de clavos y un martillo. Y le dice a este joven, cada vez que tú te enojes, vas a agarrar un clavo y lo vas a clavar en esta tabla. Ahí te vas a desahogar. Cada vez que estés enojado vas a agarrar un martillo y vas a ir y lo vas a clavar. Está bien. El primer día, hermanos, 40 clavos. Estaba enojado. A cada ratito estaba clavando. Al segundo día fue bajando, hermanos, hasta que llegó el momento en que ya no clavó ningún clavo en la tabla. Va con el papá y le dice, papá, hoy ya no clavé un solo clavo. Y le dice su papá, felicidades, te felicito. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Por cada vez que no te enojes, vas a ir y vas a sacar uno de los clavos que clavaste. Entonces va el muchacho y empieza, cada vez que no se enojaba, sacaba un clavo. Hasta que termina de sacar los clavos y va con el papá y le dice, papá, listo, hoy ya no me enojé, saqué todos los clavos. Y le dice su papá, ok, vamos a ver la tabla. Y van los dos juntos y ven la tabla. Y le dice su papá, ¿qué ves en la tabla? Le dice, pues veo una tabla llena de marcas. Y la respuesta del papá, eso es lo que tú hiciste con las palabras que dijiste. Todas esas marcas
Así marcamos, hermanos, a la gente con nuestras palabras, con lo que decimos, por no tener autocontrol de nuestras palabras. Cuando acordamos, ya dijimos una mala palabra, y aunque nos arrepentimos y vamos y pedimos perdón, y la persona nos dice, ok, te perdono, no hay problema, pero ya dejaste una marca en la vida de esa persona. Autocontrol, dominio propio en nuestras palabras, en lo que hablamos. Autocontrol, hermanos, en la comida. Sin ánimo de ofender a nadie, hermanos. La Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar el templo que es nuestro cuerpo. ¿Qué comemos, hermanos? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo? La Biblia enseña, hermanos, que el comer de más es gula, es glotonería. Y Dios no está de acuerdo con la glotonería. Además de que el comer en exceso, hermanos, nos trae problemas a nuestro cuerpo. Escuchen, les voy a dar solamente brevemente las consecuencias del sobrepeso, hermanos. Lo que trae el sobrepeso a la vida de un ser humano. Consecuencias de obesidad, hipertensión, infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares, artritis de múltiples articulaciones, diabetes, hipercolesterol, hígado graso, que puede terminar en cirrosis y después en cáncer. Todo eso, hermanos, por no tener dominio propio a la hora de comer. Se necesita, hermanos, tener dominio propio en diferentes áreas de nuestra vida. Todas esas enfermedades, hermanos, puede venir a la vida de una persona y todo por falta de dominio propio. La historia misma, hermanos, nos da testimonio de gente importante, sobresaliente, gente muy popular en la sociedad, de renombre, gente famosa y poderosa, hombres y mujeres muy reconocidos mundialmente, pero que todos ellos les faltó dominio propio. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, hermanos, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler nació el 20 de abril en Braunau, actualmente Austria, y se suicidó el 30 de abril de 1945 en un búnker en el centro de Berlín. Fue el líder del movimiento nazi y acabó convirtiéndose en el dictador de Alemania. Ganó poder y popularidad durante los años de la Gran Depresión gracias a su oratoria propagandista. Hablaba, hermanos, tenía un poder de convicción Hitler, de lo que les hablaba a su ejército, los convencía, tenía ese poder de convencimiento, hasta erigirse como máximo responsable político durante el Tercer Reich. Su racismo y antisemitismo le llevaron a ordenar terribles limpiezas étnicas en campos de concentración y exterminio, lo que se conoce como el Holocausto nazi, ordenado por Hitler, hermanos. La muerte de Hitler, ¿cómo fue la muerte de Hitler? Se encerró en un búnker junto con su esposa para darse un tiro en la cabeza y su esposa tomar cianuro para así suicidarse los dos. Sus cuerpos fueron quemados y enterrados para que no los encontraran. Y todo por no tener dominio propio. Hitler, el máximo político, terminó suicidándose por no tener dominio propio sobre sus emociones. ¿Qué les parece, hermanos? Se necesita el dominio propio en nuestra vida. Otro ejemplo, Napoleón Bonaparte. Nació
en Ajaccio, Francia, el 15 de agosto de 1769. Murió en Santa Elena el 5 de mayo de 1821. Uno de sus apodos era el pequeño Corso, o en su versión más despectiva, el enano Corso. Napoleón no era bajito para los estándares de su época, puesto que medía 1,68 de estatura. En la época en la que la media francesa rondaba entre el 1,60 de estatura. Entonces Napoleón no era bajito. El origen de su apodo se debe a un conjunto de equívocos unido a una cierta mala intención por parte de sus enemigos que querían desprestigiarlo, y también a ciertas decisiones del propio Napoleón. Napoleón era un oficial bastante joven y ascendió muy rápido. Fue nombrado general de brigada a los 24 años de edad y mandaba a hombres que le superaban en edad, por lo que aquel apodo se refiere a su juventud y no a su estatura física. De ahí el apodo del pequeño Corso. No es de que fuera bajito, sino era algo para quererlo menospreciar. Miren algunas frases de Napoleón. Napoleón comentó lo siguiente: los imprudentes se destruyen a sí mismos en la resistencia. Los habilidosos aceptan los eventos, los hacen fuertes y los dirigen. Fíjense la manera de pensar de Napoleón. Otra frase: una gran reputación es un gran ruido. Cuando más aumenta, más se extiende. Caen las leyes, las naciones, los monumentos, todo se desmorona, pero el ruido subsiste. Hablando de la reputación. Para Napoleón, la reputación era importante, hermanos. ¿Qué es la reputación, hermanos? La reputación es lo que ustedes piensan de mí, pero el carácter es lo que Dios piensa de mí. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿La reputación o el carácter? Dios no está interesado en formar una reputación, hermanos. Dios quiere formar su carácter en tu vida y en mi vida. Pero nosotros estamos más interesados por la reputación, lo que pueden pensar de mí los hermanos. Y se nos olvida que lo más importante es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Otra frase de Napoleón Bonaparte dice: la razón por la que la mayoría de las personas fracasan en lugar de tener éxito es porque intercambian lo que más desean por lo que quieren en ese momento. O sea, lo que se me antoja ahorita, aunque no sea tan importante e indispensable. Satisfacer un deseo al momento, aunque aplace lo que realmente es importante. Son frases que decía Napoleón, o sea, para que veamos la manera de pensar de una persona inteligente, muy capacitada, pero sin dominio propio. Se dice que Napoleón tenía tanto control sobre su ejército que les ordenaba que marcharan y se pararan al filo de un despeñadero para después darles la orden de que avanzaran y cayeran al despeñadero, y lo hacían, hermanos, por el poder que tenía Napoleón sobre su ejército. A ese grado de autocontrol llegó Napoleón sobre su ejército. La muerte de Napoleón está rodeada de misterio, ya que el supuesto cáncer de estómago que acabó con su vida pudo ser en realidad envenenamiento por arsénico por él mismo, y todo porque le faltó dominio propio. Preguntémonos, hermanos, ¿cuánto dominio propio tengo? ¿Cuánto autocontrol tengo de mis palabras, de mis pensamientos, de mis decisiones?
no tenemos ni control para poder cambiarle a la televisión. El dominio propio, hermanos, es indispensable en nuestras vidas. Necesitamos crecer y desarrollar el dominio propio en nuestra vida. Bueno, hermano, pero me estás dando ejemplos de gente que no era cristiana. Tranquilos, hermanos. Vamos a ver ejemplos de gente cristiana que también le faltó dominio propio. Vamos a ver el primer ejemplo. Acompáñenme, por favor, a Jueces. Jueces capítulo 14, del 1 al 6. Jueces 14, del 1 al 6, por favor. Dice la palabra. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿A una mujer de quién? Los filisteos, ¿quiénes eran, hermanos? ¿Mandé? Los enemigos del pueblo de Israel. De entrada dice que Sansón vio a una mujer de los hijos de filisteos. Empezamos mal. Versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Yo quiero esa, aunque no sea cristiana. Yo quiero a ese, aunque sea hijo del diablo. Nomás se oyó, ay. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Hermanos, ¿alguno de ustedes los ha correteado un perro? ¿A cuántos de ustedes, hermanos? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos han sido correteados por un perro? ¿Cómo se siente, hermanos, cuando te va correteando un perro? No, hombre, hermano, te conviertes en el mejor velocista y corres y vas con mucho miedo. Hermanos, dice aquí, fíjense bien en el versículo 5, dice: he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, dice que Sansón, hermanos, agarró el león y lo despedazó como un cabrito. ¿Alguien de ustedes ha comido chivo? ¿A cuántos les gusta el chivo? Agarras la carne y ¿cómo se hace la carne? Con 2 dedos la despedazas, ¿sí o no? Obviamente cuando la saben preparar y queda sabrosa, ¿verdad? Y le pones su salsita roja, y le pones su limoncito, le pones salecita, y le muerdes. Es una buena birria, ¿no? Que a quien sabe prepararla. Dice que Sansón despedazó al león como quien despedaza un cabrito, para que veamos o nos imaginemos la fuerza que tenía Sansón. Versículo 14, del 14 al 16. Así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Con la quijada de un burro, hermanos, mató a 1000 personas. ¿Cómo se imaginan a Sansón, hermanos? ¿Débil y flacucho como yo? Sansón fuerte, con una fuerza impresionante, sobrenatural.
de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido a Sansón para liberar al pueblo, pero Sansón le faltó dominio propio. Tenía la fuerza para enfrentar y despedazar un león, pero no para dominarse él mismo. Jueces 16 del 1 al 3. Jueces 16 del 1 al 3. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer, ¿cómo? ¿Sí están leyendo? Y fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Ay, hermanos, qué fuerza tenía Sansón, hermanos, para agarrar las puertas de la ciudad, que no eran de menos de 2 metros y llenas de clavos y de bronce. Dice que arrancó las puertas con sus cerrojos y se las echó a la espalda y subió todavía un monte cargando con las puertas de la ciudad. Qué fuerza tenía Sansón, hermanos. Una fuerza impresionante, muy grande en su fuerza física, pero muy pequeño en su fuerza interior. ¿Cómo te explicas a una... Cuando leo aquí, hermanos, no me viene otro ejemplo que del hombre verde, hermanos. Arrancar las puertas, echárselas al hombro y irse cargando, subiendo un cerro, cargándolas, hermanos. O sea, me imagino la escena. Con esa fuerza, hermanos, pero sin el dominio propio para no escoger a una ramera. ¿Qué tan débil era Sansón interiormente? ¿Qué tan débil somos, hermanos, para tomar decisiones correctas, guiadas por Dios? ¿Quién atacaría a este hombre fuerte mientras él subía las puertas a sus hombros y se marchaba con ellas cerro arriba? ¿Quién, hermanos? ¿Quién se iba a atrever? Lleva las puertas cerro arriba aproximadamente, escuchen, 60 kilómetros, cargando en sus espaldas hasta la cumbre del monte donde se veía Hebrón. Qué fuerza, hermanos, tenía Sansón. Una fuerza sobrenatural, pero muy pequeño en su interior, con muy poco dominio propio. Ahí mismo, Jueces 16, versículo 4 y 5. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Escuchen, lo que querían era que Dalila le sacara la sopa y le dijera, acósalo para que te diga en qué consiste su fuerza. Y vinieron versículo 5, sí, y vinieron a ella los principales de los filisteos, engañándola, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Por dinero, Dalila vendió a Sansón, por dinero. Versículo 18, versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez,
porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, escuchen lo que pensaba Sansón: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, si la presencia de Dios no está en tu vida y en mi vida, hermanos, somos presas fáciles del enemigo. Importante, hermanos, que desarrollemos el dominio propio y que nos aseguremos que la presencia de Dios está con nosotros, hermanos. Asegurémonos que la presencia de Dios está en tu vida y en mi vida. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Aquí Sansón ya lo habían capturado y se lo habían llevado preso. Y se lo llevaron, dice, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Sansón le sacaron los ojos y lo llevaron, lo tenían como un juguete, hermanos. Terminó moliendo maíz, hermanos, como los animales. Lo amarraron, le sacaron los ojos, lo amarraron y lo ataron dando vueltas para moler maíz, hermanos. Y no conformes con eso, cuando estaban en una fiesta lo mandan llamar para que les sirviera de diversión. El hombre más fuerte, hermanos, terminó siendo un payaso y un juguete por no tener dominio propio. El hombre más fuerte, hermanos, terminando siendo la diversión para los filisteos, hermanos. Sansón no tuvo dominio propio, no tuvo control sobre sus emociones y decisiones. Se dejó dominar por sus deseos y pasiones sexuales, teniendo relaciones con mujeres que claramente Dios había prohibido. Su pasión desenfrenada por las mujeres fue la causa de su muerte, y todo por no tener dominio propio. Bueno, hermano, pero a mí no me va a pasar. Bueno, le pasó a Sansón, pero a mí no, hermano. ¿Qué le pasa a mí? Yo tengo dominio propio. ¿De verdad, hermanos? ¿De verdad? Son ejemplos, hermanos, que Dios dejó plasmados para nuestra enseñanza, para que aprendamos lo bueno y desechemos lo malo. Sansón es un ejemplo de un hombre muy fuerte físicamente, pero muy débil interiormente. ¿Qué les parece, hermanos? Tremendo ejemplo, ¿no? Pero pues, si no bastará ese, vamos a ver otro ejemplo más. Acompáñame a Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 17. Vamos a ver la historia de uno de los personajes que considero
más sobresalientes del Antiguo Testamento. Vamos a hablar nada más y nada menos que del rey David. Segunda de Samuel 11, del 1 al 17 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La Biblia no disfraza nada, hermanos. La Biblia habla tal y como sucedieron las cosas. Versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hermanos, es una enseñanza, hermanos, esta historia tremenda. Resulta que el siervo le está dando una cátedra de integridad al rey David. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: ponme a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Quién está escribiendo esto, hermanos? ¿Quién? David, hermanos. David está mandando a Urías a que lo maten. Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Atentamente, el rey David. Qué historia, hermanos. Versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los filisteos tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo.
Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, al general: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y saliendo el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dijo, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Rápidamente vamos a analizar la historia, hermanos. David decidió quedarse en Jerusalén, y esto resultó en una decisión fatal, una decisión equivocada en la vida de David. Un solo momento, bastó solo un momento para que David diera lugar a una tentación que lo llevaría a caer en pecado y que destruiría mucho de lo que David había llegado a lograr en toda su vida. El ejemplo de David es una advertencia para todos nosotros, que nunca debemos de dar lugar al ocio, ser seducidos por los deseos carnales. Esto terminó siendo una experiencia trágica en la vida de David. Los momentos de ocio, hermanos, en nuestra vida son los más peligrosos. Cuando estamos solos, ahí es cuando viene la tentación y viene la prueba. Y es ahí cuando el dominio propio tenemos que ejercitarlo. No veo esto, no hablo esto, no voy a aquel lugar. Tengo dominio propio. Qué irónico que mientras los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David estaba siendo derrotado por él mismo por su falta de dominio propio ante la tentación sexual. Dice que David vio una mirada. Todo comenzó con una mirada. Mientras David salía una tarde a pasearse sobre el terrado de su casa, desde allí David podía ver las terrazas de las otras casas. David estaba arriba y las casas estaban abajo, y él observaba todo. Dice que una mañana salió muy fresco como una lechuga y empezó a rascarse el estómago y a ver el pueblo mientras su ejército estaba en la guerra. El tiempo que los reyes salen a la guerra, el rey se quedó en casa porque tenía posición, porque era rey, porque él podía decidir si iba o no iba. Cuando empezamos a tomarnos privilegios, hermanos, que no nos corresponden, es cuando estamos más propensos a caer en la tentación, hermanos. David salió y vio a una mujer, dice que era muy hermosa. Si bien es cierto, hermanos, que David la vio y pudo regresar su mirada para no verla, pero David se quedó fijo viendo a Betsabé. Se quedó cautivado por la hermosura de Jezabel. Pudo haber volteado a ver otra cosa, pero se quedó cautivado viendo a Betsabé. Se dejó dominar por los deseos de sus ojos, no tuvo dominio propio. David se quedó contemplando a Betsabé, dejándose llevar por sus deseos carnales, sin ponerse a pensar si aquella mujer estaba soltera o casada. La imagen se quedó en su mente, oscureciendo sus pensamientos, y ya no pudo pensar claramente. El dominio propio, una de las definiciones, ¿cuál era? Una mente cabal, un juicio cabal. David en ese momento perdió, ya no pudo pensar claramente. Se dejó dominar, cautivar por sus deseos de los ojos. Ahora, a David, hermanos, ve a Betsabé y se queda plasmada en su mente y en su corazón, y no contento con ver a una mujer que no le correspondía ver, la manda a traer. David no le bastó con ver,
sino ahora la manda a traer, hermanos. Fíjense cómo actúa el pecado. Primero vemos y después actuamos. Un interés fatal. David se dejó llevar por sus deseos carnales. No le fue suficiente mirar, sino que comenzó a investigar acerca de Betsabé. Oye, ¿y a qué hora sales al pan? ¿Y todos los días trabajas? ¿Y qué haces en tus tiempos libres? Empezó a investigar sobre Betsabé. No le bastó con ver, hubo un interés más allá. Ahora empezó a investigar quién era esa mujer que había visto. A David se le informó que Betsabé era esposa, no de cualquier gente, hermanos. Betsabé era esposa de uno de sus soldados más fieles que tenía David. Era casada. Esa información era suficiente para que David no fuera más allá. Pero David se quedó cautivado, hermanos. Veamos cómo el pecado no solamente termina en ver y ahí se queda. No, hermanos. El pecado empieza con ver. Después investigamos, indagamos. Santiago 1, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. ¿Quién obligó a David a pecar, hermanos? ¿Quién? Nadie. Él solo tomó la decisión. Nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos salen de dentro, de lo que traemos dentro. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón, hermanos? ¿Malos pensamientos? ¿Malas palabras? ¿Malas decisiones? De la abundancia del corazón habla la boca. Urías era uno de los oficiales más valientes de David. Urías era parte de un grupo seleccionado de los hombres más valientes de David. El historiador Josefo afirma que Urías fue el escudero de Joab. David, sin embargo, estaba determinado a conseguir a Betsabé, envió a traerla y después se acostó con ella. No solo la vio, no solamente preguntó por ella, ahora procedió al acto. Una consecuencia fatal. Betsabé queda embarazada. Cuando ella se da cuenta, se lo hace saber a David, y éste hace todo lo necesario para tratar de cubrir su pecado. Hermanos, cuando pecamos, lo peor que podemos hacer es querer de tratar cubrir nuestro pecado. Cuando pequemos, hermanos, tenemos que confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí o no? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado no se debe de cubrir, se debe de confesar, pedir perdón delante de Dios y delante de las personas. David sabía lo que le esperaba. ¿Qué le esperaba a David? Levítico 20:10. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. David sabía que tenía que morir por el adulterio que había cometido y trató de cubrirlo. David trata de usar a Urías por otra parte. David recurrió
a métodos muy viles para cubrir su adulterio. Parecía haber encontrado la solución en hacer parecer a Urías como el padre del niño. Urías fue traído desde el campo de la batalla a la casa de David, y seguramente cuando Urías se presenta con David, ¿cómo creen que trató a Urías, hermanos? Lo manda a traer de la guerra. David ya sabía que Betsabé estaba embarazada. Entonces planea la estrategia de que traigan a Urías para que lo mande con su esposa y tenga relaciones y él quedar limpio. Sí, Chucho, ¿cómo no? Nada de lo que hagamos, hermanos, va a quedar oculto. Ningún pecado que tú y yo cometamos y que no hemos confesado, hermanos, va a quedar cubierto. Todo va a salir a la luz, tarde o temprano, hermanos. David pensaba, armó una estrategia y dijo, pues lo voy a traer y lo voy a mandar para que tenga relaciones y quede embarazada Betsabé, y pues yo, a gusto, ¿cómo no? Urías, hermanos, ejemplo de lealtad. Urías no era cualquier soldado. Su lealtad a David y a la nación fue inquebrantable. Urías provenía de la raza de los heteos, una raza que formó uno de los dos grandes imperios del siglo XV. El otro imperio fue el de los egipcios. El de los heteos ocupaba el territorio que ahora se conoce como Turquía. Urías, hermanos, si pudiéramos trasladarlo ahorita para ejemplificarlo un poquito más, Urías era de los soldados élite de David. Era de lo mejor que tenía David. Y no le interesó a David tener relaciones con la esposa de uno de sus soldados. Urías no obedeció al mandamiento de David de descender a su casa. A Urías sí le importaba ser solidario con sus compañeros que estaban en el campo de batalla. ¿Qué lección más grande dio Urías a David de fidelidad, de integridad? Le dice David, ve a tu casa y come, bebe y acuéstate con tu esposa, descansa, tómate un relax. Y Urías le dice, no, mi rey, ¿cómo cree que yo voy a hacer eso mientras mis compañeros están en guerra, están peleando allá? Urías, hermanos, no pensaba en él. Urías estaba pensando en su pueblo, en su ejército. Cuando tú y yo pecamos, hermanos, no pensamos en el daño que ocasionamos a los demás, hermanos. Urías estaba pensando no solo en él. Urías era fiel, era íntegro. ¿Qué lección le estaba dando en este caso Urías a David, pero también a nosotros, hermanos? De fidelidad, de integridad, de respeto. Urías compara la situación de sus compañeros. Ellos se encontraban al aire libre en el campo, mientras que los habitantes de la nación se encontraban seguros en sus tiendas. Urías era un verdadero soldado de Israel, y aunque se encontraba lejos del campo de batalla, su corazón estaba en la batalla. La actitud de Urías y la actitud de David. ¿Qué actitud, hermanos? ¿Dónde está tu corazón, hermanos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas de Dios o en lo que yo quiero, en lo que yo deseo? ¿Tiempo de guerra o tiempo de crimen? Tiempo de guerra por deber, tiempo de crimen por ociosidad. David dio lugar al diablo quedándose en Jerusalén. Cuando debió partir a la guerra, no cabe duda que la madre de todos los vicios es la ociosidad. La madre de todos los vicios es la ociosidad. Cuando tienes esos 30 minutos, esa hora libre, ¿en qué lo empleamos? ¿En qué empleamos ese tiempo libre? ¿En las cosas de Dios o en lo que yo quiero? En mi deleite. ¿Hasta qué grado de bajeza había llegado David? Que no le importaba ordenar la muerte
de un leal y valiente guerrero. Nunca había David actuado tan vilmente, ni a sus propios enemigos había David tratado de esta manera. De la experiencia de David aprendemos que podemos caer en pecado si no tenemos dominio propio sobre nuestras emociones. Basta una sola mirada, un solo pensamiento, una sola actitud, una sola palabra, una sola oportunidad no gobernada por el Espíritu Santo para pecar, hermanos, por no tener dominio propio. Si David, analicemos esto, hermanos, reflexionemos sobre esto. Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Si David, que era el escogido, el ungido de Dios, el recipiente de la promesa de Dios, el que gozaba de muchas bendiciones y victorias de parte de Dios, el joven que mató al gigante, el estratega militar, el dulce cantor de Israel, el hombre leal al rey Saúl, el hombre sincero con su amistad con Jonatán, el hombre conforme al corazón de Dios, no pudo soportar la tentación porque le faltó dominio propio. ¿Qué se espera de ti y qué se espera de mí? ¿Cuántos salmos hemos compuesto, hermanos? A ver, levanten la mano. ¿Quién ha compuesto un salmo? David compuso cientos de salmos. ¿Quién ha peleado batallas, hermanos? David peleó batallas y ganó batallas. ¿Quién ha matado a un gigante? David mató al gigante Goliat. Y le faltó dominio propio. En un momento, hermanos, en un instante, perdió todo lo que había ganado. Toda la reputación de David, hermanos, que había construido a lo largo de los años, la perdió por un momento de satisfacción en la carne. Por un momento, hermanos. Este capítulo trágico en la vida de David, hermanos, termina diciendo que lo que había hecho David pareció malo a los ojos de Jehová. Claro, hermanos. ¿Quién vio a David cuando tuvo relaciones con Betsabé? ¿Quién de los que estaban ahí? ¿Quién de su ejército? ¿Quién de sus sirvientes? Nadie había visto a David. Pero Dios sí lo había visto, hermanos. De Dios no podemos escondernos, hermanos. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Importantísimo, hermanos, el dominio propio en nuestra vida. Al principio te comenté que hace un mes, 10 días más o menos, había pasado yo por una parálisis facial. Mi nuera estaba embarazada y yo salí a Pátzcuaro. Cuando andaba en Pátzcuaro recibí la noticia de que mi nuera había perdido al bebé. Cuando yo recibí la noticia, hermanos, no me alarmé, no me exasperé. Seguí trabajando y regresé como a las 4 de la tarde aproximadamente aquí a Uruapan. Cuando yo llego a Uruapan, veo a mi nuera, a mi hijo y a mi esposa, los tres parados afuera del hospital. No los habían atendido. Tenían que hacerle un legrado a ella. Cuando yo los veo a los tres, hermanos, dentro de mí exploté, hermanos. En indignación primero, ¿por qué no los habían atendido? Y en segundo lugar, la dilación a darle seguimiento a la atención por parte de mi familia. Yo llegué y no llegué gritando ni nada, pero interiormente, hermanos, yo había explotado. Yo no me di cuenta, hermanos. Yo cuando venía manejando, solamente sentí que mi ojo me empezaba a lagrimear y pensé seguramente me cayó una basura o traigo aire en el ojo. Pero cuando llego a mi casa y me veo, hermanos, veo mi ojo más pequeño y cuando hablaba mi labio se me desviaba, hermanos.
Al día siguiente, pues amanecí ya más mal. Y le hablé a un hermano que es doctor y le comenté la situación y me dijo, vete inmediatamente, compra este medicamento. Son síntomas de una parálisis facial. Cuando yo estaba por el proceso, hermanos, pasando el proceso de la rehabilitación, de ya estar en mi casa y ver la magnitud del daño que la enfermedad estaba causando, yo les comentaba la otra vez que compartí, yo nunca le reclamé a Dios. Nunca le dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No, yo oraba y le decía a Dios, Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de esta situación? Y claramente Dios me dijo, te falta dominio propio. Necesitas controlar tus emociones. No grité, no maldije, pero interiormente exploté. Esto terminó. Obviamente ya venían una serie de cosas arrastrando yo. El párpado me empezaba a temblar. Tenía como 2 meses amaneciendo con un dolor en esta parte de acá. Y yo decía, es la almohada, es que no descanso bien. Mentira, eran síntomas y yo no hacía caso. Esta situación terminó en esa parálisis facial. El doctor me decía, es muy posible que no vuelvas a hablar. Hay gente que queda sin poder hablar, quedan marcados. Y cuando llegó la fisioterapeuta y me empezó a dar sus terapias, la primera terapia que me dio, hermanos, me decía ella, repita conmigo las vocales. Ma, me, hermanos, yo no podía. Cuando ella decía, repita conmigo, yo no podía abrir la boca. Hermanos, mis ojos se me rasgaron de lágrimas. Y ella se dio cuenta y me preguntó, me dijo, ¿le duele? Y le dije, no podía ni hablar, no me dolía. Me di cuenta, hermanos, del daño, de la magnitud del daño que podía causar en mi vida. Todo por no tener dominio propio sobre mis emociones. ¿Cómo está tu vida y cómo está mi vida? ¿Cuánto dominio propio tenemos, hermanos? Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, estoy aquí delante de ustedes, hermanos. El primer miércoles que me tocó compartir, algunos de ustedes se acordarán, me costaba trabajo. No podía hablar bien. En su gracia, en su misericordia, Dios me ha estado ayudando y aquí estoy. Pero todo lo que nos pasa es para nuestro bien. ¿Qué tanto dominio propio tenemos? Termino con el máximo ejemplo de dominio propio. Lucas capítulo 23, del 32 al 38. Dice así: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Pregunta, hermanos, ¿qué hizo Jesús para ir a la cruz? ¿Cuál fue el delito que cometió Jesús para ir a la cruz? Absolutamente ninguno. Hermanos, pero
estando él clavado, le injuriaban, le maldecían, lo abofetearon, lo clavaron sus manos, sus pies, le clavaron una lanza en su costado. Y hermanos, las palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesús es: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es tener dominio propio sobre sus emociones. Es el máximo ejemplo de dominio propio, hermanos. Jesús, con una sola palabra, podía orar al Padre y decirle: Padre, envía legiones de ángeles y destruyan a estos. Y en un 2x3, hermanos, hubiera despedazado a aquellos que le estaban maldiciendo y maltratando. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón, hermano? ¿Qué sale cuando somos ofendidos? Cuando somos vituperados, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos? Jesús, el ejemplo máximo de tener dominio propio. ¿Cómo puedo desarrollar el dominio propio en mi vida? Yo creo que hay muchas maneras, muchas formas. Yo quise anotar algunas. ¿Cómo puedo desarrollar el dominio propio en mi vida? Número 1, arrepintiéndome diario. Arrepintiéndome diario, porque diario peco, diario fallo. Tengo que reconocer que peco delante de Dios, que si no ofendo a Dios, ofendo a mi prójimo, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Número 2, la oración, un hábito en mi vida. Desarrollando el hábito de la oración en mi vida. No solo cuando tengo problemas, no solo cuando estoy enfermo. La oración, un hábito en mi vida. Número 3, lectura y meditación de la Biblia. Si yo no leo la Biblia, si yo no medito sobre lo que leí, ¿qué dominio propio voy a tener? En cuanto pase la prueba, me venga la prueba, la tentación, voy a caer. Porque no hay palabra en mi corazón. ¿Qué brota de mí? ¿Cuál es la fuente que sale de mí? ¿La palabra o mis pensamientos? Número 5, autonegación como un estilo de vida. Necesito negarme todos los días de mi vida lo que mi carne quiere, pero que no le agrada a Dios. Autonegación. Número 6, huir de las tentaciones. No nos hagamos los valientes, hermanos. Si tú tienes que pasar para ir a tu trabajo por donde está un burdel, hermano, no le hagas al valiente. Sácale la vuelta y vete por otro lado. Huye de la tentación. No es que a mí no me va, hermanos, somos carne. Tengamos cuidado. Y último, buscar relaciones personales con personas maduras en la fe, que me animen y me alienten a crecer en mi fe. Relaciones maduras. No que no nos relacionemos, no, claro, es parte de la coinonía, pero yo tengo que disciplinarme en buscar relaciones con gente madura, que me anime, que me aliente a madurar, a crecer en la fe. Son algunos de muchas cualidades, pero sobre todo, hermanos, mi intimidad con Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, muy difícilmente voy a desarrollar el dominio propio. Mi búsqueda personal. Importantísimo el dominio propio, hermanos, en nuestra vida. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos el dominio propio o no, hermanos? Todos, ¿verdad? Todos necesitamos crecer.
Yo no les estoy hablando como que alguien que no, les estoy diciendo, estamos en el mismo barco y vamos creciendo y vamos madurando, pero son características, son cualidades del carácter de Cristo que deben de estar desarrolladas en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a terminar la enseñanza. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos hablas a través de ella, tú nos conoces, sabes lo que necesitamos. Sin lugar a duda, Padre, todos los que estamos aquí necesitamos el dominio propio. Necesitamos crecer hasta poder llegar a la estatura de ese varón perfecto. Señor, en esta mañana, en esta tarde, queremos reconocer, pedirte perdón por la falta de dominio propio que hemos demostrado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos hablado, hemos pensado, hemos hecho cosas que te desagradan a ti. Y todo esto por la falta del dominio propio en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces teniendo la oportunidad, el tiempo suficiente para buscarte, para intimar contigo, para conocer más de ti, ese tiempo lo hemos dedicado a la ociosidad, a ver, a escuchar, a pensar cosas que no van de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad. Perdónanos por esos tiempos de ocio usados de manera incorrecta, por ese tiempo mal invertido en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, reconocemos cuánta falta me haces en mi vida. Ayúdame, Señor, a poder desarrollar, a ser disciplinado, a hacer lo que tenga que hacer de mi parte para que el dominio propio sea una característica desarrollada en mi vida. Ayúdanos, Señor, aquí estamos delante de ti, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Rey, como el único que puede darnos ese dominio propio. Ayúdanos, Padre. Por favor, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.